Reacciones no paran por retirada de Danilo Medina, dice Milagros Ortiz Bosch. La ex vicepresidenta de la República Milagros Ortiz Bosch consideró ayer martes que, si el presidente Danilo Medina y sus seguidores hubieran logrado reunir los votos requeridos en el Congreso Nacional para reformar la Constitución, habría llegado hasta el final del proceso para repostularse a un tercer mandato. La también ex senadora del Distrito Nacional y ex secretaria de Educación estimó favorable para la democracia que Medina desistiera de modificar la Constitución para su rehabilitación electoral, ya que con su decisión evita que el país tomara el camino de la reelección permanente. No hubo compra, no hubo sobornos. A todos y cada uno de los diputados, un abrazo grande. La esperanza no está muerta, expresó con orgullo Milagros Ortiz Bosch. Son 4 años de orgullo, con muchísimos años de vergüenza, en referencia al Partido Revolucionario Moderno, PRM. Felicitó a la dirección del PRM, a los diputados y senadores de esa organización por su firmeza contra las pretensiones de seguidores del presidente Danilo Medina de comprar a legisladores con el fin de rehabilitarle para que aspirara a un tercer mandato presidencial. En uno de sus comentarios en el programa Milagros desde la Z, que produce junto a Julio Cordero en la Z101.3 FM, Ortiz Bosch dijo sentirse satisfecha y orgullosa de sus compañeros de partido por su actitud ante las pretensiones reeleccionistas. Elogió las actitudes del presidente del PRM, José Ignacio Paliza, y de su secretaria general, Carolina Mejía, así como de los miembros de la comisión ejecutiva, de toda la dirigencia y de los congresistas de esa organización opositora, por mantener el decoro y la dignidad. La dirigente política, coordinadora del movimiento Unidos por el Cambio, que impulsa la precandidatura de Luis Abinader en el partido opositor, también felicitó a los partidos aliados por su recta y firme oposición a la reforma constitucional. Diferenció la posición asumida por los congresistas y la dirección del PRM con respecto a la adoptada por el expresidente Leonel Fernández y sus seguidores, tanto en el PLD como en el Congreso Nacional. Ese frenazo, el de Danilo Medina, es honorable, pero más digno es lo que ha hecho el PRM en el país, proclamó Ortiz Bosch. Calificó al PLD como una organización tragapartidos, en referencia a los partidos Revolucionario Dominicano, PRD, y Reformista Social Cristiano, PRSC, que han participado aliados al PLDismo en procesos electorales y lo cual atribuye que hayan disminuido sus niveles de representación congresual y su militancia, dice Rosario Espinal. La politóloga Rosario Espinal aseguró ayer martes que el panorama político de la República Dominicana en la actualidad es un poco más complejo e incierto, debido a que la gente pensó que el presidente Danilo Medina iba a reformar la Constitución y se acabó. Sin embargo, Espinal expuso que al presidente Medina no estar como posible candidato en las próximas elecciones, no se tiene una idea de lo que va a pasar en el Partido de la Liberación Dominicana. Manifestó que esa organización política entra ahora en un período donde los analistas serán espectadores de una serie de decisiones que se van a tener que ir tomando. En ese orden, señaló que de la fecha actual hasta el mes de agosto será un período de inscripción de las precandidaturas presidenciales, y que no cree que los aspirantes esperarán hasta la fecha límite del 22 para esos fines. Cuando se inscriban se tendrá una idea de quiénes están aspirando. Cuando tengamos una idea clara de quiénes son esas figuras y un poco más de información, se podrá saber si el danilismo se va a enfilar con un determinado candidato. Posibles razones detrás de la decisión de Medina. En relación a las posibles razones que llevaron a Medina a asumir su posición, Espinal manifestó que en una decisión de esa magnitud influyen varios factores. Explicó que si lo que primó fue su propia decisión inicial de no ir, entonces la disposición proviene de él, y no de ningún otro factor o de lo que consideró desde el principio que no era adecuado. En el caso de posibles factores coyunturales o que afectaron este último período de la toma de decisión, entiende que fue el rechazo a una reforma constitucional que registraban las encuestas, lo que tiene que haber pesado mucho en su decisión. Sobre precandidatos presidenciales. Al participar vía telefónica en un programa radial, la politóloga precisó que en el PLD puede suceder 2 escenarios.
Primero, que solo se inscriban los precandidatos que ya se conocen. Y segundo, que aparezcan caras nuevas. Sobre si alguno de los precandidatos puede repuntar si Danilo Medina lo apoya como su candidato, Espinal expuso que hay países de América Latina donde un aspirante presidencial ha ganado la presidencia de su país con solo varios meses de campaña y sin una estructura partidaria fuerte. Es cierto que el liderazgo no se transfiere, no se regala, no se presta. Eso es cierto, precisó. Sin embargo, apuntó que hay políticos que, aunque un momento no estaban en el radar político, pueden entrar a una contienda y sobresalir, al poner de ejemplo al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien no tenía candidatura hasta la recta final del proceso y llegó a la presidencia. Espinal agregó que en el caso de Brasil está Jair Bolsonaro, quien apareció de repente, fuera del sistema de partido y llegó sin ninguna estructura partidaria fuerte a gobernar esa nación sudamericana. En ese orden, Rosario Espinal explicó que el caso del PLD, donde hay una estructura fuerte partidaria, es posible que un candidato señalado pueda llegar, aunque advirtió que deben buscar al mejor y una persona con conocimiento, capacidad, efectividad gubernamental, y que no esté embarrada con caso de corrupción. Afirmó que hay una serie de indicadores que deben tomarse en cuenta para elegir bien quién será esas personas. Creo que sí, que el PLD tiene la posibilidad de elegir un candidato, y que para eso son las primarias. Las primarias no son para que desde antes haya alguien que ya vaya a ser electo. Las primarias son precisamente para competir. La también socióloga expuso que a partir del discurso del presidente Danilo Medina para anunciar que no iba a optar por un tercer periodo consecutivo a la presidencia de la República, los partidos del sistema electoral se enfrentan ahora a grandes desafíos, debido a que tienen que realizar primarias. Especialmente las dos organizaciones políticas principales, como son los partidos de la Liberación Dominicana, PLD, y Revolucionario Moderno, PRM. Espinal señaló, en ese sentido, que las primarias del PLD serán mucho más movidas, ya que el PRM se reservó muchas de las posiciones a cargos de elección popular. Dice Guillermo Moreno, el presidente de Alianza País, Guillermo Moreno, manifestó que el fracaso de la reelección de Danilo Medina se debió al clima de presión creado por la amplia oposición ciudadana que impidió a legisladores sin escrúpulos vender el voto y lograr la cantidad necesaria para la reforma. Expresó que, aunque Medina ha sido derrotado en la búsqueda de la reelección, dejó entender con sus palabras que está decidido a aplastar la minoría que auspició una campaña de descrédito, a la que calificó en su discurso como despiadada, desconsiderada e irrespetuosa. Guillermo Moreno destacó que el país se encuentra en el momento propicio para articular una aguerrida oposición democrática, ciudadana, popular y alternativa que sacará al oficialismo del control del Estado. Para lograrlo, lo primero es levantar una propuesta político-electoral que represente un cambio radical y una ruptura con el modelo corrupto y de privilegios que caracteriza a los gobiernos del PLD. Lo segundo es un liderazgo con autoridad política y moral de asumir los compromisos para producir el cambio, afirmó. Así lo expresó Moreno en su declaración y agregó que debe ser una oposición alternativa que practique una nueva política y se distancie de las prácticas clientelares y politiqueras de los partidos tradicionales. Al concluir enfatizó que dicha propuesta debe marcar el fin al secuestro del poder judicial, acabar con la impunidad y no temblarle el pulso al investigar y castigar los corruptos ni a recuperar lo que se han robado. Otro derrotado en todo esto ha resultado ser el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, actual canciller de la República, quien hace unos días dijo que solo mantendría la alianza con el PLD, si Danilo Medina fuera el candidato del PLD para las elecciones del 2020, por lo que cabría preguntar, ¿y si resulta que el candidato fuera Leonel Fernández, qué haría Miguel con los pocos votos que tiene? Dice Vincho Castillo a Danilo Medina, amigo no es el que te hace reír, amigo es el que te hace llorar con buena fe. El jurista, fundador y presidente del partido Fuerza Nacional Progresista, FNP, Marino Vinicio, Vincho, Castillo, sostuvo que el expresidente Leonel Fernández es el candidato ideal del Partido de la Liberación Dominicana, PLD,
y el que más le conviene al país por su experiencia, ímpetu y porque está altamente preparado para el cargo. El candidato ideal para el país es Leonel Fernández, por su experiencia, su preparación, su ímpetu, decente, es Leonel Fernández, altamente preparado para el cargo, y lamentó mucho que se fomente la división y la separación en el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, lo que deben hacer es volver al 2012, subrayó Castillo. El político aseguró que Fernández nunca pensó en irse de su partido. No, el presidente Fernández nunca ha hablado de eso, es un PLDista de esencia, la salida de él no nos la imaginamos de su partido, ahora la vida tiene sorpresas, comentó cuestionado sobre la posibilidad de que ese partido sirviera de plataforma al expresidente en caso de que dejara las filas del PLD, sobre el discurso del presidente Danilo Medina en el que anunció que no se presentará como candidato en las elecciones del 2020. Sostuvo que fue atinado y que se inclinó por el respeto a la Constitución y que eso lleva tranquilidad a la sociedad. Sin embargo, criticó que calificara de minoría al sector de Fernández en el PLD, y que hablara de sangre nueva y dijo que no esperaba ese residuo de división. Pero el injerto, que llamó la 81 División de Paracaidistas, llegó el 17 de agosto del 2012, ocupó el palacio y todavía lo tiene, fomenta la división, comentó. Cuando lo vi, a Danilo, sentí preocupación. No me pareció al que vimos en la entrevista con Yadna Tavares, estaba plácido, seguro. Anoche, lunes en la noche, lo vi tenso en un discurso que de algún modo alguien logró envenenarlo, comentó Castillo. Agregó, siempre sospecho del injerto de la sociedad civil en responsabilizar a Leonel Fernández como minoría del partido que lo atacó para desacreditarle el gobierno. No, los funcionarios Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta, hicieron una campaña intensísima, para la reelección, y lógicamente lo que piensa la gente es que sin su consentimiento y su aprobación ellos no lo podían hacer. Sostuvo que entre el discurso que pronunció el expresidente Fernández en el 2011 en una situación similar a la del presidente Medina, hay una diferencia abismal en el espíritu de unidad. Hubo un discurso de división en el discurso de anoche, noche de lunes, y eso al país no le conviene porque el PLD, el partido de Juan Bosch, como le llamo, tiene mucho tiempo en el poder y en la medida que se logre sabotearlo o socavarlo no es conveniente, consideró el jurista. Observó que, durante la alocución desde su punto de vista, el presidente Medina lució contrariado y molesto. Cuando se refirió a sangre nueva, presidente, usted es un hombre joven, Leonel Fernández es un hombre joven. Hemos tenido la experiencia en el país de tener los dos mayores líderes nuestros, Juan Bosch y Joaquín Balaguer, que llegaron al siglo y eso no fue una ofensa para la República, lo que entiendo es que fueron útil, cada uno desde su circunstancia. Sangre nueva, ¿qué quiere decir? La República no tiene tantos activos en el quehacer político para la dirección del Estado. Sangre nueva, dígame qué es sangre nueva. Los candidatos que usted motivó, esa es la sangre nueva, por Dios, planteó Castillo. El político instó al presidente Medina a no jugar con las separaciones y los desencuentros al considerar que si toma partido por un candidato en las primarias dentro del PLD provocará tensiones que conducirán al agrietamiento. Ahora bien, hay unas primarias. Las primarias dirán si alguno de ellos, gracias al apoyo del presidente Medina, logra vencer a la minoría que representa Leonel Fernández, expresó el dirigente de la Fuerza Nacional Progresista. El político fue entrevistado en el marco del almuerzo semanal de Multimedios del Caribe, en una entrevista encabezada por el director de El Caribe, Osvaldo Santana, junto al subdirector, Héctor Linares, y el jefe de redacción, Héctor Marte. Castillo asistió en compañía de su hijo, Juárez Castillo, miembro de la dirección ejecutiva de la FNP y de la Coalición por la Defensa de la Constitución. Podrían ocurrir majaderías en primarias sobre un enfrentamiento en las primarias internas en el PLD entre Fernández y un candidato impulsado por Medina. Vincho Castillo dijo que la competencia en las primarias podría generar pugnas y que se hagan majaderías. El problema que se pueden hacer majaderías graves, en ocasiones, pugnas que pueden hasta autodisolverse,
alertó. El político advirtió que habría que ver hasta dónde van a llegar, si se van a ahondar las heridas y quién va posiblemente a frotarse las manos. El injerto de la sociedad civil llegó con el mandato de dividir al PLD para sacarlo del poder, afirmó. Cuestionado por Héctor Linares de a quién se refiere cuando habla del injerto, Castillo dijo que se trata de Gustavo Montalvo, ministro de la Presidencia. Refirió que en el proceso de transición del 2012 escribió una carta a Leonel y Danilo en la que les advertía de que no se dividieran porque eso perjudicaría al país. Me siento con la fuerza moral para hablar de esto porque lo advertí y en río revuelta ganancia de pescador. Relaciones con China. Según Vincho Castillo, el gobierno del presidente Danilo Medina se enemistó con los Estados Unidos al establecer relaciones diplomáticas con China en perjuicio de Taiwán. La administración que le hizo las relaciones con China en un tercer período que ellos vienen objetando desde Bolivia. El senador Bob Menéndez, Marco Rubio, Mike Pompeo y el abogado personal de Donald Trump, Rudolph Giuliani, es decir, es complejo el asunto, dijo el político. Dijo que en este momento hay un interés de China por entrar en la región y que eso ha desatado una pugna con los Estados Unidos. Observó que Estados Unidos es el principal socio comercial de la República Dominicana y que en ese país viven 2 millones de dominicanos y que eso pesa a la hora de tomar decisiones. Consideró que en el actual contexto geopolítico no es lo mismo establecer relaciones comerciales con China como hizo Leonel Fernández que el establecimiento de las relaciones diplomáticas.